RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Cardenal, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardi. Un gusto de estar con ustedes. Bien, el gusto es de todos nosotros. Cardenal, nosotros estamos viviendo en nuestro país una situación muy difícil, ¿no? Que no salimos todavía de esta crisis política que lamentablemente ha conllevado a manifestaciones violentas donde se han perdido muchas vidas. Se puede decir que todavía estamos en una situación difícil, pero sin embargo hay el derecho de protestas, pero hay que recalcar, cardenal, que tenemos el deber de respetar los derechos también de los demás. ¿Cuál es su mensaje al respecto, cardenal? Bueno, precisamente tenemos que ser muy claros al afirmar que el derecho de la persona a la protesta es un derecho inalienable, no lo podemos nosotros limitar. Sin embargo, el derecho tiene un límite cuando se afecta los derechos de los demás, como es el corte de carreteras o el de la destrucción de las personas o el ataque directamente a las personas o a las fuerzas del orden que están acompañando en este proceso. Lógicamente, creo que esto no lo podemos aceptar. Sin embargo, estamos viviendo una crisis política y como toda crisis tenemos que salir o peores o mejores que antes. No salimos igual de una crisis. Y yo estoy seguro que el Perú, la sociedad peruana, pueda manifestar de manera pacífica su protesta, pero que creo yo que vamos a salir mejores que antes. ¿Y qué significa eso? Que haya paz con justicia, una justicia sin impunidad que a todos nosotros nos fortalezca. Y en este sentido espero que estos días sea no de confrontación, sino de alguna manera de tener un espacio de diálogo para la escucha respetuosa, para que aquellas cosas que se pueden solucionar de inmediato, las autoridades respondan con agilidad, con presteza y con justicia. Y aquellas cosas que no se pueden remediar de inmediato, iniciar un proceso para la consecución de esta demanda ciudadana de mayor justicia y mayor paz para nuestro país. Ahora, cardenal, lo que usted dice hoy lo ha reafirmado, pues, en un acto protocolar que ha tenido la presidenta Dina Boluarte al inicio del año fiscal 2023. Ella ha reiterado que es importante el diálogo con todos los sectores, ¿no? Una actitud de diálogo que se debe prevalecer de alguna manera para llegar a acuerdos primarios, ¿no? Porque en unas reuniones pues todos no se van a poner de acuerdo, pero al menos es un inicio para llegar a pacificar en estos momentos difíciles del país. Lógico, y creo que el diálogo dignifica a la persona. Cuando la persona no se dispone con autenticidad a ese diálogo social necesario para superar las diferencias, lógicamente estamos hablando ya de una situación que no va a conducir absolutamente nada. Y dentro del diálogo tiene que haber una flexibilidad de las partes, ¿no? Hay cosas, vuelvo a repetir, que a través del diálogo hay soluciones a problemas, a demandas que de inmediato se pueden implementar. Pero hay otras propuestas, otras demandas que van a necesitar tiempo. Por ejemplo, con las nuevas elecciones. No basta decir cierre del Congreso, que la presidenta renuncie, porque sin duda alguna estamos fuera del proceso democrático que toda sociedad tiene que tener.
Por eso puedo decir que la gran mayoría de peruanos está manifestando que hay promesas de las autoridades que no se han cumplido. Esto es real. Hay que tener paciencia para escuchar porque la gran mayoría de peruanos está viviendo en una situación de pobreza y por tanto ahí está, yo diría, el problema fundamental que hay que resolver de manera conjunta. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, también la anemia que está creciendo en nuestro país y que hay que atacar rápidamente a través de todos los mecanismos democráticos, a través del Ministerio de Salud o el Ministerio de Inclusión Social con las ollas comunes. Esto creo que es una demanda, yo diría, masiva de la mayoría del país. Pero otros aspectos, eso tiene su proceso de tiempo muy necesario. Ahora, cardenal, en esta invocación para el diálogo, daría la impresión, ¿no?, que frente a estas protestas, estos que protestan con todo derecho, pero tienen poca voluntad al diálogo, ¿no? En ese sentido, la Iglesia Católica también, usted lo está reiterando hoy, ha hecho un llamado a la calma y a la tranquilidad. ¿Estaría la Iglesia Católica dispuesta a actuar como mediadora, cardenal? Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo con esta mediación. Pero la Iglesia siempre tiene una motivación, yo diría, por el bien común. No tenemos otro interés, ni político, ni económico, ni social, más que tratar de ayudar a que la gente reconozca la capacidad que tenemos para dialogar. El diálogo, vuelvo a repetir, dignifica a la persona. Cuando uno habla, como se dice vulgarmente, con el hígado, que quiere imponer, lógicamente ahí no hay una solución. O cuando hay destrucción de la vida, que lamentamos muchísimo, y que ojalá pronto se sepa los resultados de la investigación, porque unas muertes, como lamentamos, no puede quedar impune. Pero si hay una actitud sincera para el diálogo, estamos, yo diría, retomando la calma, la tranquilidad, pero también la agilidad para responder a los graves problemas, sobre todo del hambre, la falta de trabajo y también la cuestión de mejorar la calidad educativa de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Claro, ¿no? Que el Estado llegue sobre todo a las zonas más alejadas del país y precisamente hoy, en el inicio del año fiscal, la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, ha dicho que desde el primer momento del inicio de las protestas se ha dispuesto ya que los fiscales pongan énfasis en las investigaciones y determinación de responsabilidades por los lamentables sucesos de diciembre del año 2022. Y eso es lo que usted también está precisando, porque no podemos olvidar las recientes muertes pues, de cerca de 28 hermanos nuestros, ¿no?, ocurridas durante estas recientes protestas. Sí, y además hay que añadir por lo menos tengo yo casi la seguridad son 3 niños que estaban para ir a un hospital, pero por el corte de carretera Así es. no pudieron llegar. Que también hay que decir que es consecuencia de esta situación, yo diría, de confrontación que ciertamente no podemos aceptar. Ahora, finalmente, entonces, sí. Finalmente, cardenal, hace unos días el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, ha anunciado que el 13 de enero tendrá una reunión, foro importante, ¿no? ¿Esto sería una buena alternativa en estas circunstancias, recurrir al Acuerdo Nacional? ¿Usted cree necesario? Bueno, el Acuerdo Nacional tiene que pasar de ser un saludo a la bandera, como se dice, a una puesta en práctica de los consensos 2021
que en agosto del año pasado el presidente Pedro Castillo firmó públicamente, y yo estuve presente en esa sesión del Acuerdo Nacional. Siempre he dicho dos cosas que pueden ayudar: los contenidos de la proclama ciudadana que juramentó el expresidente Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori como candidatos presidenciales tienen que ser la base mínima para salir de este entrampamiento social que está generando mucha zozobra en nuestro país. Pero al mismo tiempo también hay consensos por el Perú 2021 que todos los partidos políticos, los poderes del Estado, los gremios empresariales, los colegios profesionales, las iglesias que están presentes en el foro, hicieron un trabajo enorme de consensuar 6 propuestas claras que aún están vigentes, y ojalá no sigan durmiendo los sueños de los justos, como dicen, sino se trata de esto. Por eso me alegra que la presidenta Dina Boluarte y el secretario ejecutivo, el doctor Max Hernández, puedan implementar la puesta en práctica de estos consensos por el Perú. Así, muy importante entonces el mensaje, cardenal, que es el diálogo, que sigue siendo muy importante, ¿no? El mensaje de la Iglesia, que también lo ha hecho, recordemos ya el mes pasado, el llamamiento del Papa a nuestro país, diciendo basta de violencia y abrir el camino del diálogo, que lo ha hecho el propio Papa, un mensaje dado al Perú directamente. Así es, lógicamente estamos en eso. Y yo espero que estos días no sean de confrontación, ni de violencia, ni de muertes, sino más bien de confluencia en esta decisión mayoritaria del pueblo peruano para un diálogo social que busque la justicia, que busque la paz y que busque también la fraternidad entre todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias, cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, por este mensaje en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país. Un abrazo. Muchas gracias, Lizardo, y un abrazo para usted. Bien, hemos estado con esta importante comunicación con el cardenal Pedro Barreto, en donde él ha reafirmado, pues, ha hecho un llamado, ha instado a las autoridades y a la sociedad civil a mantener una actitud dialogante y de respeto a los derechos de las personas a fin de superar estos enfrentamientos, ¿no? Y ha dicho que la Iglesia podía ser la intermediaria siempre y cuando lo acepten ambas partes, pues, ¿no? Tanto podría ser el Poder Ejecutivo y los que están en contra de los que están haciendo las manifestaciones, que podrían llegar a un acuerdo y a través de la Iglesia al menos iniciar un diálogo, que es lo que se requiere para que vuelva la paz a nuestro país. RCR, la red que comunica y une al Perú.